La ciudad de Nizhny Novgorod dormía inquieta bajo su cielo gris, ignorante de las sombras que se cernían sobre sus cementerios. En la penumbra de la madrugada, Anatoly Moskvin recorría las lápidas con una precisión casi reverencial. No era un ladrón común ni un simple perturbado. Su obsesión lo arrastraba a profanar las tumbas de niñas y jóvenes, a arrancarlas del abrazo de la muerte para concederles una existencia macabra en su mundo privado. Las desapariciones de cadáveres comenzaron a inquietar a las autoridades. Eran tumbas de niñas, cuerpos que nadie esperaba volver a ver fuera de su descanso eterno. Pero a pesar de las investigaciones, no había rastros, ni huellas, ni testigos que pudieran explicar la profanación meticulosa de los sepulcros. Los cementerios se convirtieron en sitios de temor, y las familias, desesperadas, empezaron a vigilar las tumbas de sus seres queridos. No importaba. Moskvin siempre encontraba una manera de llevarse a sus muñecas sin ser descubierto. Moskvin, un historiador de renombre en la región, había estudiado la cultura celta, las prácticas fúnebres antiguas y la comunicación con los muertos. Sus colegas lo conocían como un erudito excéntrico, un hombre solitario cuyo único amor verdadero era el pasado. Sin embargo, nadie sospechaba que sus estudios lo habían llevado a una oscura práctica, la resurrección simbólica de las niñas que la muerte le había arrebatado. En su mente distorsionada, él no las robaba, él las salvaba. El descubrimiento de su morada fue una escena extraída de la más perturbadora de las pesadillas. Cuando los agentes de la ley cruzaron el umbral de su departamento, se encontraron con una visión grotesca: muñecas de tamaño humano, vestidas con ropas infantiles, con rostros de cera delicadamente maquillados. Pero no eran muñecas, eran cuerpos. Cuerpos embalsamados, dispuestos como si aún vivieran, ocultando tras las máscaras mortuorias la espantosa verdad de su descomposición. En su delirio, Moskvin creía que no estaba haciendo daño. Las trataba como hijas, hablaba con ellas, les ponía música, las sentaba en su sala como si aún fueran pequeñas que jugaban con sus muñecos. En el pecho de cada una había insertado una caja musical, que al moverse emitía una dulce melodía espectral. A su manera, creía que les estaba dando una segunda oportunidad, un hogar donde fueran amadas. Para él, la muerte no era el final, sino una pausa en la existencia. Los antecedentes de su obsesión se remontaban a su infancia. Obligado a asistir al funeral de una niña de su escuela, fue forzado a besar su frente fría en un ritual fúnebre que lo marcó para siempre. El recuerdo de aquella tarde nunca lo abandonó. Lo llevaron a una casa antigua, donde el aire estaba cargado de incienso y llantos ahogados. La pequeña Natasa Petrova yacía en un ataúd blanco, vestida con su mejor vestido, sus manos cruzadas sobre el pecho. La madre de la niña lo tomó del brazo con una fuerza inusitada y lo obligó a acercarse. «Despídete de ella», susurró la mujer con los ojos enrojecidos. «Estás sola. No dejes que se vaya sin un beso». Anatoly sintió un escalofrío recorrerle la columna. Trató de resistirse, pero las manos de los adultos lo empujaron hacia el cadáver. Sintió la frialdad de su piel al posar sus labios sobre su frente inerte. Lo obligaron a hacerlo una y otra vez, como si aquel gesto pudiera traerla de vuelta. Entonces, la madre tomó 2 anillos de matrimonio, y con una ceremonia extraña, colocó uno en el dedo de su hija muerta y el otro en la mano temblorosa de Anatoly. «Ahora están unidos», dijo solemnemente. «Ahora siempre estarás con ella». El niño no entendió el significado de aquel acto, pero sintió una conexión inexplicable con la niña en el ataúd. Fue una ceremonia nupcial macabra, un vínculo forzado que marcaría para siempre su percepción de la muerte y el amor. Desde ese día, la frontera entre los vivos y los muertos dejó de ser clara para él. La muerte ya no era una despedida, sino un estado transitorio. Sus padres, que vivían con él, aseguraron no haber notado nada extraño. Las muñecas eran solo parte de su excentricidad. Sin embargo, cada verano, cuando ellos partían a su casa de campo, Anatoly se adentraba en los cementerios, exhumaba los cuerpos y los traía de vuelta a su hogar, donde los sometía a su retorcido proceso de embalsamamiento. Su habitación, su sala de estar, incluso su cocina estaban pobladas por sus creaciones. Y él hablaba con ellas, les contaba historias, las sentaba a la mesa para cenar. En su mente, nunca estaba solo. Cuando fue arrestado, no mostró remordimiento. «No me disculparé», dijo en su juicio. «Ellas no tenían a nadie. Ahora son mías». Su voz no tembló, sus ojos no mostraron miedo. Creía firmemente que había hecho lo correcto. Para él, la sociedad era la equivocada, aquellos que abandonaban a sus muertos, aquellos que los dejaban pudrirse en el olvido de la tierra.
Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, fue internado en un hospital psiquiátrico en lugar de recibir una sentencia carcelaria. Durante años, los familiares de las víctimas clamaron por justicia, horrorizados al saber que aquel que había ultrajado los restos de sus hijas descansaba en una clínica, alejado del castigo que merecía. Susurros en los pasillos del hospital hablaban de que aún conversaba con sus hijas, de que pedía que le llevaran muñecas para tener compañía. En 2018, hubo rumores de su posible liberación. Los médicos argumentaban que su tratamiento había sido exitoso. Pero cuando se le preguntó si sentía arrepentimiento, su respuesta fue un frío y rotundo silencio. No pidió perdón. No mostró culpa. Para él, las niñas nunca murieron, solo las había rescatado del olvido. Y mientras el mundo exterior se preguntaba si era un enfermo o un monstruo, él seguía, en su mente, en su propia casa de sombras, rodeado de sus queridas muñecas. Las autoridades decidieron que no podía caminar de nuevo entre los vivos. Moskvin sigue recluido en su sanatorio, atrapado en su propio mundo, donde las muñecas de cera y piel aún lo acompañan en la penumbra de su demencia. Y en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre las ramas de los árboles del hospital, algunos enfermeros dicen que pueden escuchar el lejano sonido de una caja musical, entonando una melodía que parece venir del más allá. Вон лежат они уже древненькие. Ну, сколько Замумифицированы. Это же он здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. То есть и глины там, да? Да, Там все девушки, да? ну как правило. Одежда, много кладбища, обувь. Вечерние съемки. Ну так чуть-чуть. Вот, стадик. Ноги. Да. А? Он сам. Как называется?